participantes, invitados en este día de webinar. Tenemos el día de hoy la presentación del doctor Roberto Briones. El día de hoy también tenemos en la tarde una capacitación con la licenciada Mirta Mao. Así que bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este momento, que tenemos 200 participantes. Invitamos a todos, a los participantes en un momento que tengan alguna duda, quieran hacer una pregunta al doctor Roberto Briones, tienen el chat habilitado para hacer las respectivas preguntas. ¿Ok? Así que bienvenidos a todas las personas que nos acompañan aquí del Ecuador. Tenemos personas aquí del Ecuador, personas de Colombia, tenemos personas de Guatemala. Ya mismo vamos a hacer un tipo de encuesta para ver de qué parte del Ecuador nos acompaña. La provincia del Guayas, Pichincha, Manabí, bueno, todas las provincias que nos acompañan el día de hoy, y también las personas que nos acompañan de otros países. Así que bienvenidos y vamos a dar inicio a este webinar el día de hoy que tenemos con el doctor Roberto Briones. Para los que no conocen al doctor Roberto Briones, es doctor Roberto Briones Jiménez, guayaquileño, educado con los salesianos en la escuela y colegio Cristóbal Colón en la década de los años 60 y 70. Se incorporó como médico cirujano en la Universidad Estatal de Guayaquil y a la par desarrolló su carrera académica como guía educador de jóvenes en el Colegio Espíritu Santo de Guayaquil. Fue nombrado rector de la secundaria del Colegio Cruz del Sur del Centro de Estudios Balandra. Decidió dedicarse a la administración educativa, doctorándose en administración educativa en la Universidad Javeriana de Quito. Hizo su maestría en educación superior en la Universidad Estatal de Guayaquil. Asumió a inicios del actual milenio los rectorados de los colegios Mariscal Sucre y Espíritu Santo, respectivamente. Rector del Colegio Delfos de Guayaquil y del Colegio Alemán Humboldt. Rector de Blue Heights College de Guayaquil. Director general de la red de escuelas de la Arquidiócesis de Guayaquil. Magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo del convenio UTPL y Universidad Católica de Quito, sede Ibarra. Especialista en proyectos educativos y sociales, así como especialista en Gerencia y Liderazgo Educativo. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, docente de posgrado en las maestrías de Comunicación Social y Periodismo, y en la maestría de Administración y Finanzas de la UCSF. Ha sido columnista por largos años del Telégrafo de Guayaquil, articulista del diario digital Desde mi Trinchera. Fue líder gremial como presidente de FEDEPAL, Guayas, Federación de Establecimientos Particulares Laicos del Guayas, periodo 2009 hasta 2013. En la Universidad de La Habana, Cuba, obtuvo su PhD en doctorado en Comunicación Social, comunicador social de divulgación científica en el canal 42 UHF de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y en la radio 1190 AM de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Entrevistador político del canal OnePlus TV de Guayaquil. Démosles la cordial bienvenida al doctor Roberto Briones Jiménez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, yo muy feliz de verlos a todos aquí a través de las pantallas. Tratar de transmitir la emoción que siento, la positiva emoción que siento al compartir con personas
tal vez conmigo tienen sueños, los mismos sueños. El sueño porque la educación cambie, porque la educación sea mejor, porque nuestros niños y jóvenes sean lo que tienen que llegar a ser para que el país siga vivo y latente. Entonces, quisiera compartir con ustedes mi ponencia. Debo decirles que esta ponencia acaba de ser presentada en el precongreso la sexta versión del programa internacional de valores humanos auspiciado por el Ministerio de Educación del Ecuador y la Red Educativa de Maestros del Ecuador, y también lo pueden obtener en YouTube, donde están todas estas grabaciones. Acaba de ser aceptado también un proyecto similar en España, donde me toca el 20 y 21 de abril defender la ponencia, y voy a compartir con ustedes un extracto en esta oportunidad. Permítame compartir, ahora sí, mi presentación, mi ponencia. Bueno, amigos, están también muy libres de utilizar el chat para hacer las preguntas que consideren pertinentes. Yo trataré de contestarlas en la medida de lo posible. Espero que sí. Bien, lo primero que tengo que decirles es que a lo que me dedico actualmente es a la divulgación científica. Yo considero que la ciencia tiene mucho que aportar a la educación y que todavía no la hemos aprovechado tal cual. Mi ponencia tiene dos variables de investigación claramente especificadas. La primera variable tiene que ver con el aprendizaje y cómo éste se optimiza. La segunda variable de la ponencia científica tiene que ver con la gestión emocional y se intenta hacer una relación que puede ser o no causal entre las dos variables. ¿De qué manera la correcta gestión emocional influye positiva o negativamente en la optimización de los aprendizajes? Esta es la ponencia y quería explicarla con claridad para que ustedes la tengan presente en el transcurso de la presentación. La primera variable de este estudio nos orienta hacia la posibilidad de mejorar constantemente los aprendizajes personales, los aprendizajes nuestros inicialmente, pero también los aprendizajes de los niños y jóvenes que se educan con nosotros o que participamos. La segunda variable implica que desde esta posibilidad, el mentor docente al que me quiero referir, usted y yo, que hacemos de mentor, después podríamos hablar del tema de la mentoría, gestiona mejor sus emociones y esto hace que se coadyuve al desarrollo emocional de los niños y jóvenes a quienes inspira. Utilizo un vocablo no muy común, que es el vocablo inspira, el verbo inspirar. Generalmente nos hablan de motivar. Yo hablo mucho de inspirar, porque me parece que la inspiración es personal y de eso también podríamos hablar en otro momento. En definitiva, partiendo de estos conceptos, debo decirles que la epistemología que voy a usar y que uso en mis trabajos científicos, educativos o de cualquier otra índole de comunicación científica es la epistemología centrada en las neurociencias. La epistemología de las neurociencias. Debo decirles que las neurociencias no es una pedagogía, no es así como tenemos que usarla, porque no lo es. Tampoco es una panacea como para pensar que todo se va a solucionar estudiando el cerebro, porque de verdad hay otras cosas importantes además de. Debo decir que esta epistemología de las neurociencias, a ver, ¿qué significa epistemología de las neurociencias? Hay que entenderlo también. La epistemología es el estudio del conocimiento científico. ¿Cómo ese conocimiento científico se da? El origen, la naturaleza y las relaciones que establece el conocimiento científico para darnos nuevos conocimientos en determinado ámbito. A eso le llamamos epistemología. Recordemos que nuestro admirado Jean Piaget se etiquetaba como epistemólogo genético. Obviamente, eso fue hace más de 100 años. Ya no podemos seguir pensando que la genética define al ser humano, sencillamente porque ahora sabemos que hay algo que se llama epigenética,
de lo que también hablaremos en otro momento. Por lo tanto, la epistemología de las neurociencias fundamenta que todos los procesos a los que llamamos aprendizaje se pueden dar en todos los cerebros humanos independientemente de sus capacidades. Por tanto, siempre en mis colegios en los que he dirigido, sobre todo colegios que mencionó mi amigo Alfonso hace poco, he considerado a los niños como niños con diferencias de aprendizaje. Es decir, si todo niño aprende, como lo dice la neurociencia en su orientación, entonces quiere decir que hay algunos que aprendan de una forma y otros que aprendan de otra. Esa es la fundamentación de lo que estoy diciendo, ¿no? Evidentemente, para que un niño aprenda de una forma y otro aprenda de otra, pues hay que tomar en cuenta las particularidades individuales de ese niño, ¿no? El ritmo de aprendizaje, que no es lo mismo que la frecuencia de aprendizaje. Son variables distintas en la investigación científica. La frecuencia tiene que ver con las veces en que se hace algo. El ritmo tiene que ver con la cadencia con la que se hace. Para ser más gráfico, la frecuencia tiene que ver con el número de veces que puedo cuantificar, mientras que el ritmo tiene que ver, por ejemplo, con la diferencia entre lo que significa la cadencia de un bolero al bailarse o de un reggaetón al bailarse. El ritmo es otra variable importante. Las estrategias que usamos también son importantes para entender esto de las particularidades individuales de los niños cuando aprenden. Ya vamos a entrar a lo que es aprendizaje. La relación entre el mentor y mentí es fundamental. Si acaso eso no se entiende, hay que recurrir a la Biblia, donde se habla mucho de la relación entre San Pablo y Timoteo, mentor y mentí. O a los libros de Aristóteles, donde se habla mucho de la relación mentor-mentí entre Aristóteles y Alejandro Magno, el famoso conquistador del mundo. Más reciente en la historia, las películas de Hollywood nos permiten ver mentores como, por ejemplo, el Yoda con el Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, o mentores como Mr. Miyagi y el Karate Kid en la famosa saga que ustedes han visto muchas veces en la televisión. Mentor-mentí, esa es otra variable importante de entender para saber qué significa aprender. Y por supuesto el amor al ser humano. La educación es una tarea de infinito amor. Amor a uno mismo y amor a otros. Eso no se puede entender si es que uno no se conoce y no conoce al ser humano que educa. Visto esto, entramos en materia de la primera variable. Lo que he hablado ha sido como decir, el paraguas que cobija lo que quiero hoy día comentar con ustedes. Vamos a la primera variable. ¿Qué significa aprendizaje? Porque podemos tener diferentes conceptos del aprendizaje independientemente del tipo de epistemología científica que usemos. ¿Qué significa aprender? En la neurociencia, que ya advertí que es la epistemología que yo uso para explicarme científicamente estos temas, en la neurociencia el aprendizaje está dado por el conjunto de procesos que ocurren en las intrincadas relaciones de las redes neuronales. Este es un concepto diferente al que nos han enseñado constantemente. Ahora sabemos mucho más del funcionamiento del cerebro, de su estructura y de su patología. Recursos inimaginables son usados en todo el mundo para investigar el funcionamiento del cerebro. Basta decir con que el proyecto BRAIN en Estados Unidos mueve miles de millones de dólares desde el año 2013 al 2023, este año ya termina, dinero de la presidencia de los Estados Unidos, del dineros federales, pero también dineros aportados por las grandes transnacionales de comunicación como Google, como Facebook, Twitter y otras más. Sobre todo, inversiones económicas enormes que se hacen en Silicon Valley, que es donde se mueve el 30% de la inversión que se hace en el mundo en comunicación, la mayoría de este 30%. Entonces,
Nosotros le llamamos aprendizaje a esos procesos que ocurren en las redes neuronales. Por lo tanto, lo que se dice actualmente es que la memoria está en las redes, los aprendizajes están en las redes, las emociones están en las redes, y eso significa que esas redes hay que cuidarlas. Redes porque forman una especie de red entre las células más importantes que tenemos en el cuerpo humano, que son las neuronas. Millones de ellas establecen acercamientos y permiten que usted y yo aprendamos. Si eso no se da por alguna razón patológica, o si eso se da de manera distinta en distintos seres humanos, es porque las redes no las estamos preparando como deberían. Ese es el objetivo de mi trabajo en general. Y esas redes, cuando reciben calidad y cantidad de estímulos, al recibirlos, desencadenan movimientos que son de tipo eh, eléctrico y bioquímico, que le permite a usted iniciar la comunicación neuronal. Esto es fundamental y quisiera que quede clarísimo. Los estímulos que uno recibe a través de los sentidos, como ya lo decía John Locke allá por el siglo XVII, los estímulos que uno recibe a través de los sentidos, ahora conocemos dos aportes más. Algunos le llaman sentidos adicionales. Ahí los menciono. El uno es la esterocepción y el otro es la interocepción. ¿Qué significa esterocepción? Es la capacidad que tiene mi cerebro para captar los estímulos ambientales, cualquiera que esto sea. Por ejemplo, eso es lo que me permite ponerme o no una chompa cuando hace frío, porque capto el estímulo ambiental de baja temperatura y por lo tanto necesito abrigarme. Eso es lo que sucede cuando tengo oscuridad en mi entorno, entonces enciendo la luz eléctrica para poder tener claridad. Esos son estímulos de tipo exteroceptivo. Pero también existen estímulos interoceptivos, aquellos estímulos que llegan a mi cerebro producto de lo que mi cuerpo está captando. Yo soy capaz de saber que el dolor que tengo en un momento determinado es estomacal o es de un brazo, porque eso me transmite al cerebro un mensaje que despolariza membranas. Entonces, todo esto está en las intrincadas redes de tu cerebro, querido amigo y amiga, del cerebro de tus niños. Entonces voy a decir una premisa inicial en este tema. ¿Realmente estamos educando gente o estamos educando cerebros? ¿Es esa la mejor definición actual? Nosotros como educadores, nosotros como padres y madres de familia, nosotros como directores, como seres humanos, estamos orientando los cerebros de la gente. Entonces, nuestro trabajo, esencialmente, desde la óptica del paraguas neurocientífico, significa que educamos cerebros. ¿Qué es lo que está pasando en tu cerebro cuando aprendes? A ver, hay un profesor que toca los, que hace, suena las manos. Hay un profesor que eleva el tono de voz, hay un profesor que ríe, hay un profesor que señala, hay un profesor que transmite. Eso es captado por el cerebro del niño y del joven o de la persona que está al lado tuyo, ¿no? ¿Verdad? Esa, eso causa en tus neuronas dentro del cerebro, causa lo que se llama despolarización eléctrica. Entonces, las neuronas descargan electricidad. Ese es otro concepto clarísimo. Las neuronas descargan electricidad. Es tan sencillo eso de entender, porque si te hacen un electroencefalograma, que es un examen en el que te ponen electrodos acá y te conectan a una máquina para ver en un gráfico cómo están tus ondas eléctricas del cerebro, la claridad, claridad. Nuestro cerebro produce energía y esa energía es naturaleza eléctrica. Así de claro. Esas membranas en las neuronas se despolarizan por los estímulos externos y se unifican una con otra, se buscan unas con otras, se establecen una relación
pero son millones de relaciones neuronales. Cuando esto llega a la sinapsis neuronal muscular, que es a la sinapsis de las neuronas, que es en la parte final de unión entre una y otra, se descargan sustancias bioquímicas. Nuestro aprendizaje, entonces, tiene que ver con la calidad y la pertinencia de la descarga eléctrica y de la aparición de sustancias bioquímicas en la sinapsis. Sustancias bioquímicas que tú y yo tenemos y que nuestros niños también. Y que han sido descubiertas paulatinamente desde el año 70, aunque la primera sustancia bioquímica cerebral corporal se descubrió, le dieron el premio allá por los años 20 y le dieron el premio Nobel en 1936 en medicina al doctor Henry Dale y al doctor Otto Loewy por este descubrimiento. Todos tenemos eso. Aquí viene una primera o una segunda o tercera premisa. Si esas sustancias no están bien en el cerebro del niño, no es posible que aprenda con él. Entonces, actualmente nosotros estamos cuestionándonos por qué no mejora la calidad de los procesos educativos ecuatorianos. Pero ¿cómo va a mejorar si hay una desnutrición aguda en el 33,33% de los niños ecuatorianos entre 0 a 8 años? 1 de cada 3 niños tiene desnutrición aguda. 1 de cada 4 niños en el Ecuador tiene desnutrición crónica, irreversible. 1 de cada 2 niños indígenas tiene desnutrición seria, severa. Esto hace que el cerebro no aprenda como debería aprender. Por lo tanto, la desnutrición es el primer enemigo a vencer para la educación. De lo contrario, no hay posibilidad. ¿Dónde aparece esto? Los conceptos nuevos han aparecido y ustedes tienen en las redes sociales, tienen en los libros, conceptos como los de buena vibra. Y la gente te lo dice. Ay, es que tiene buen karma, es que tiene buena vibra. Esta persona es tóxica. Acabo de ver en un bus de transporte en Guayaquil que decía, no mujeres tóxicas. También debería decir, no hombres tóxicos. Entonces, todo eso que ahora se habla en la cotidianidad de la gente, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Porque allá por el año 30, un joven científico, el doctor Douglas Adrian, Edgar Douglas Adrian, por primera vez descubre que las neuronas se comunican. Y desde ahí se sabe esto. Lo que ustedes están trabajando con los niños para que estos aprendan y lo que ustedes trabajan consigo mismo no son nada más que este tipo de cosas en el cerebro. Es decir, ¿cómo logramos que se establezcan mejores comunicaciones neuronales en las redes de manera que se aprenda mejor y se aprenda más rápido? La propuesta mía es que además de esto, la preocupación tiene que ser que las emociones sean bien gestionadas, porque de lo contrario no hay posibilidades de aprendizaje. Y una vez voy diciendo, Edgar Douglas Adrian fue premio Nobel de Medicina, de Fisiología y Medicina en el año 1932, conjuntamente con el doctor Charles Sherrington, por su descubrimiento de la sinapsis. Esto cambió el mundo. Ahora se gasta mucha plata tratando de saber cómo funciona el cerebro. Eso nos ha traído descubrimientos fantásticos, como el del año 2014. Se descubre el GPS cerebral. Ganan un premio Nobel los esposos O'Keefe los esposos Mozart y el doctor O'Keefe, porque descubrieron que el cerebro tiene un GPS cerebral. Ahora nosotros usamos el Google Maps. Es decir, usamos GPS en el teléfono, pero la realidad es que eso está inspirado en el uso cerebral de la ubicación espacial. Entonces, esto es fundamental, pues. En el 2009 se descubre algo fantástico. 2 mujeres y un hombre ganan el premio Nobel de Fisiología y Medicina porque descubren que envejecemos porque los cromosomas de las células que tenemos se deterioran en sus patitas, las patitas de los cromosomas. Y ese deterioro lo que va causando es envejecimiento, daños permanentes en las células y muerte. ¿Y cuál es la razón específica para cambiar el genoma? El estrés.
Eso será para hablar en otro momento. Hablaremos algo hoy, porque el estrés es una de las derivaciones del mal manejo emocional. Ya lo veremos. Entonces, lo que estamos hablando es cómo se producen esos procesos que están en las neuronas, la relación, cómo se producen los procesos. Aquí hago otra abstracción. La educación ecuatoriana y en Latinoamérica, para mis amigos que están en otros países, ciertamente ha sido siempre muy repetitiva, enciclopédica y ha sido muy dedicada a lo semántico. Entonces, aprendizajes por memorización, aprendizajes teóricos, etc. Sabemos en pedagogía que para aprender no solo se necesitan procesos, no solo urge el aprendizaje semántico y el actitudinal que tiene que ver con la axiología, sino el tema de los procesos, de los procedimientos. La educación no ha estado fijándose en los procesos, muy pocos. En Estados Unidos, el doctor Robert Sternberg y el doctor Howard Gardner, aquel que habló de la inteligencia, de las teorías sobre las inteligencias múltiples, el doctor Robert Sternberg en Yale, la famosa universidad norteamericana, y sobre todo en el Ecuador, en Latinoamérica, la legendaria venezolana Margarita Mestoy de Sánchez hablaba mucho de la educación procedural o procedimental. Procedural se llama ahora. Es decir, ¿cómo es posible que el niño aprenda, por ejemplo, el joven aprenda a conducir un vehículo? Pues es un proceso, es un procedimiento, pero procedimiento también es lavarse los dientes o limpiarse los dientes. Procedimiento también es preparar una clase. También preparamos una clase por procesos. ¿Cómo se producen esos procesos en el cerebro? Esa es la pregunta. ¿De qué dependen esos procesos en el cerebro? Es otra pregunta. ¿Podemos provocar esos procesos? Es decir, ¿puedo yo provocarme un proceso de gusto por lo que hago? Pues la respuesta es sí. ¿De qué dependen esos procesos? ¿Puedo autoprovocarlos? Porque si el profesor puede autoprovocar un proceso de gusto por una materia, entonces la va a transmitir mejor, porque se aprende mejor cuando se maneja mejor la gestión, cuando tus emociones son esas. ¿Requieren intervención externa estos procesos cerebrales? ¿Cuáles son los requerimientos para que esto ocurra? Todas estas cosas son programas que la ciencia busca, ¿no? Ahora voy a decir algo que para muchos maestros no está todavía totalmente entendido. Yo como hago mucha investigación científica, acudo a los mejores exponentes de este trabajo cognitivo y neurocientífico y pedagógico, y neuropedagógico en todo el mundo. Hay un autor que recomiendo, que es el doctor Mariano Sigman, lo pueden encontrar ustedes en YouTube, sus libros se venden en el Ecuador y en todo el mundo, es un tipo genial, ha sido director del proyecto, uno de los directores del proyecto Brain, en Estados Unidos, y en su libro La vida secreta de la mente dijo algo que me dejó sorprendido y lo traigo para ustedes. Una verdad a gritos. Desde que nacemos, el ser humano es capaz de formar representaciones abstractas y sofisticadas. Eso es una dinamita a los cerebros obtusos. Quiere decir entonces que los niños ya nacen con ciertas representaciones abstractas y sofisticadas de los temas más importantes que la educación necesita abordar. Por ejemplo, las matemáticas. Los niños ya traen abstracciones matemáticas al nacer. Nociones matemáticas, nociones de lenguaje, nociones de la moral, nociones para el razonamiento científico y social. Vienen así los niños, pues los científicos modernos, los últimos, los de hace 20, 10 años, creen que es así. En el libro La vida secreta de la mente de Mariano Sigman, inclusive se habla del error de Piaget y se cuestiona científicamente por qué Piaget se equivocó en uno de sus más importantes postulados. Bueno, la equivocación de Piaget tuvo que ver con el hecho de que él creía que los niños equivocaban dónde encontrar un objeto escondido, sencillamente porque tenían que madurar, porque todavía no lograban eso. Sin embargo, los descubrimientos científicos modernos nos dicen que tiene que ver con otra cosa. Si hay una maduración en ciernes, es la maduración del hemisferio prefrontal, ahí está la clave. Lo podemos hablar en otro momento.
Pero si vienen así los niños, entonces todo el trabajo que tenía y que sigue teniendo los adeptos al doctor John Locke de pensar que el cerebro del niño viene como tabla rasa, perdónenme, es un concepto todavía muy debatido. ¿Viene el cerebro del niño en blanco? Como pizarra en blanco, ¿tenemos que escribir todo en su cerebro? ¿O viene, como decía Emmanuel Kant, el famoso filósofo alemán, o viene con plantillas? Pues la modernidad nos está diciendo que el niño trae nociones innatas. Así es como vienen. El neonato tiene un repertorio de intuiciones innatas. Esas intuiciones innatas a las que Kant le llamaba plantillas y a lo que otros científicos le llaman estructuras cognitivas o de alguna otra forma, son las que estructuran lo que los niños aprenderán, lo que hemos estado aprendiendo, lo que seguimos aprendiendo, tanto en espacios sociales, escolares o familiares. Esto tiene una validez científica enorme para la educación. El séptimo autor más leído del mundo en todos los tiempos, el doctor Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista espectacular. Él lo dice, los niños pueden aprender, ojo, todos los idiomas que usted quiera desde el nacer. El doctor Chomsky se encargó de investigar la fonética universal, que es lo que se llama. Por lo tanto, un niño en un preescolar, como se llame ahora en algunos países, en la inicial, en la escuela, puede aprender todos los idiomas que usted quiere enseñar. Los educadores antiguos creían que no, era confundir al niño. Los educadores modernos sabemos que el niño puede ser perfectamente bilingüe si en su casa sus padres le hablan inglés, español, y si en el colegio le hablan inglés y español, probablemente será bilingüe y entenderá los dos. Eso es lo nuevo, pero hay que romper modelos y paradigmas para entender eso. El niño ya viene con esas estructuras. Pero luego, investigando, encontré a Candel. Candel es el premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2000 y es uno de los personajes más reputados del mundo actualmente. ¿Qué es lo que él dice? Recuerda que estamos en la primera variable, la variable aprendizaje. Cuando aprendemos algo, dice Candel, el cableado de nuestro cerebro se transforma. Y cuando Candel habla de cableado, está hablando de las redes, para ser gráfico, con cables. El hecho de adquirir informaciones sencillas, dice Candel, premio Nobel, altera las estructuras, ojo, altera las estructuras de las neuronas, de todas las que participan en el proceso. Esto es fundamental porque quiere decir entonces que cualquier interacción, por sencilla que sea, cambia mi cerebro, en su estructura y función, sobre todo en su estructura. Después de esta interacción, después de este webinar, mi cerebro no va a ser el mismo, ni el de ustedes tampoco. Porque la interacción facilita ese cambio. Imagínense lo que sucede en un aula. Si los contenidos, los aprendizajes, las exposiciones estereoceptivas, si el niño capta cosas que no tienen sentido porque no conectan con lo que llamaría David Ausubel aprendizaje significativo, la ciencia moderna nos dice que científicamente está demostrado que para que el niño aprenda, para que establezca la relación de aprendizaje neuronal, necesita que haya una base previa, aprendizaje significativo de Ausubel. Lo que pasa es que Ausubel no tenía en ese tiempo la forma de hacer investigación científica para demostrarnos eso, pero lo sabemos ahora. Definitivamente, la plasticidad de nuestra sinapsis. Ahora, ¿por qué ocurre esto? La naturaleza ha sido maravillosa con nosotros, queridos amigos y colegas. Las neuronas de nuestro cerebro tienen una propiedad que es fantástica, lo que se llama plasticidad, maleabilidad, moldeabilidad. La sinapsis de las neuronas, las conexiones entre ellas en redes, armonizan dos teorías de la mente, el empirismo y el racionalismo del que debatimos tanto en la ciencia y ustedes lo han usado para su tesis de grado en las universidades. El empirismo típico de los seguidores de Aristóteles y el
racionalismo típico de los seguidores de Platón, aunque no necesario. ¿Es el cerebro una tabla rasa o los niños ya nacen con estas innatas posibilidades de desarrollar temas matemáticos y hasta de moral, inclusive? Todo lo que sabemos proviene de nuestras experiencias, de lo que aprendemos mientras vivimos, de la cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura? En la cultura estamos todos, diría Vygotsky. No existe un autor más cercano en estos momentos para la neuropedagogía que no sea Vygotsky. Vygotsky habló de lo sociocultural e histórico y su influencia. Vygotsky era un adelantado, era un epistemólogo en ciernes. No tuvo tiempo porque murió joven como para seguir investigando, pero esto nos lo legó y nos lo legó. Y luego, pues ahí mencionó también a Kant con todo lo que habla de que nacemos con una plantilla que determina lo que percibimos e interpretamos. Todas nuestras experiencias se filtran a través de esas plantillas. La epigenética nos dice que si bien es cierto, tenemos genes que ya no, que nos permiten tener comportamientos y tendencias y heredar de nuestros padres y nuestros ancestros estas cosas, la genética no es todo. El determinismo genético ha sido bombardeado, atomizado por la epigenética. Hablaremos también algo de eso. Ahí están los fascinantes dibujos de la neurona. La neuroplasticidad es impresionantemente importante y debemos conocerla para educar bien a nuestros niños y optimizar sus aprendizajes. El aprendizaje está en las redes. La propia supervivencia, amigos, de los hombres y de las mujeres necesita neuronas lábiles, flexibles, productivas y adaptables a los cambios del entorno externo. Solo así sobrevivimos como especie. Por esa razón, por la plasticidad neuronal. Eso es lo que ahora se acepta en lo que se llama antropología, a la neuroantropología médica, que a mí me fascina. Realmente soy profesor de antropología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. En todo caso, ¿cómo tener neuronas lábiles? Créanme que no la vamos a tener si los chicos se siguen drogando. Si se meten esa sustancia como aquí en Guayaquil, en cualquier calle, usted puede ver jóvenes drogándose con la famosa droga, esta H. Las drogas destruyen las neuronas. Si tenemos personas alcoholizadas permanentemente, pues destruyen las neuronas. Si tenemos malos pensamientos y si las fake news inundan nuestras células cerebrales y si a partir de eso se destrozan los cromosomas, entonces no hay posibilidad de aprendizaje. Para aprender se requiere de redes neuronales que permitan la comunicación eléctrica y bioquímica entre una y otra. Ahí está. Cuiden sus neuronas. Cuiden las neuronas de sus chicos. ¿Cómo lo hacemos, doctor? Me preguntan. Para comenzar, ¿qué está a su alcance? Hay que cuidar el cerebro. Para comenzar, los niños no deben ser golpeados en la cabeza. Si los niños son golpeados en la frente, lo que afecta es el hemisferio prefrontal, que es el gobierno mental. Ahí está la gobernanza de la mente. Eso está descubierto científicamente hace rato. Tenemos que valorar ese tipo de cosas. La ciencia en la pedagogía, la ciencia en la educación. No podemos desdeñar esto. La plasticidad sináptica permite que estas conexiones no sean rígidas, sino que haya respuesta al flujo de información. Conforme va entrando la información al cerebro, el niño la va captando, el adulto la va captando, va remodelando sus redes neuronales, le va adicionando. La palabra clave es relación. La palabra clave es relación. Es relación. Entonces, el desarrollo cognitivo no se produce solo cuando el niño adquiere conocimientos. Aquí viene otra gran mentira, otra gran falacia pedagógica. Pensar que los niños solo desarrollan cognitivamente si adquieren nuevas habilidades y conocimientos. No es solo eso. También los niños tienen que deshacerse de hábitos que les impiden demostrar lo que ya conocen. Conocen, pero en el experimento de Piaget no es posible que el niño escoja dónde está la piedra, por más que la vio esconder en ese sitio, simplemente porque su corteza prefrontal todavía no ha madurado.
y por tanto, aunque conoce la respuesta, no está todavía apto para poder demostrar que lo conoce. Y eso se da después de los 4 años, en los niños regulares. Entonces, aprender a gobernar lo que ya posees también es parte del aprendizaje. No es solo que aprendan cosas nuevas, no es solo que tengan nuevas habilidades y conocimientos, sino también que puedan deshacerse de esas habilidades que les impiden demostrar lo que conocen. Pero haber sido claro. Y en eso tiene mucho que ver lo que estamos hablando, ¿no? La neuropedagogía inclusiva. Recuerden que el pensamiento es un sistema de energía cuyas frecuencias mejor calibradas se aproximan a la dimensión del espíritu mismo. Por eso, a pesar de que la interacción sea a través de una pantalla en la web, sí se puede transmitir la energía de la emoción positiva que un educador como yo quiere transmitir a educadores como usted. La conexión del cerebro traspasa las barreras de la pantalla. Por eso es que durante la pandemia, a pesar de haber educado desde una pantalla, los niños aprendieron. Tal vez no aprendieron lo que yo quería que aprendan, pero por Dios que aprendieron. Debo decir también que el aprendizaje es ineludible. Confundimos en nuestros países latinoamericanos enseñanza con aprendizaje. No es lo mismo, aunque están los vocablos y los conceptos directamente involucrados, no es lo mismo enseñar que aprender. Eso a los maestros nos tiene claro. Entonces yo seguí investigando y me encontré con uno de los más geniales neurocientíficos y trabajadores en educación también de España, pero que labora en California, el doctor Fuster, Joaquín Fuster. Joaquín Fuster, que es profesor de neurociencia cognitiva en California, afirma que es en la red neuronal donde se graban, donde quedan las huellas de los aprendices. Por lo tanto, amigos, es en la red donde trabajamos. Trabajamos con cerebros de los niños. Tenemos que tratar de que la red reciba los mejores aprendizajes. ¿Cómo? Pues una de las cosas que tenemos que cuidar son las emociones. Y sumar esas emociones a los aprendizajes de manera que se graben y se fijen mejor en lo que llamamos la red. La red para Fuster es gran sistema de conservación de las relaciones que implican movimiento, tal como le diría Aristóteles en sus mejores trabajos. ¿Ah? Esto no es tan nuevo. El conocimiento previo, dice Fuster, respaldando lo que decía David Ausubel, es la parte más relevante del aprendizaje. Ustedes quieren aprender, pues les demuestro científicamente que Ausubel tenía razón. Es necesario que nuestra memoria actual se pegue a la memoria anterior. Hay que encontrar maneras de relacionar eso. Yo no puedo utilizar un nuevo conocimiento sin que se base en lo ya establecido. Claro, si usted es tan gentil y me hace la pregunta por el chat, sería fantástico. Perdón, voy a decir el chat. Se cayó el audio, me dice Yaro. Gracias. Se cayó el audio, por favor, revísenlo. Gracias, Yaro. Muy amable. Se cayó el audio, amigos. Ya, ok. Entonces, miren, Ausubel tenía razón, pero es Fuster el que nos demuestra científicamente en el laboratorio por qué el cerebro funciona así, ¿no? Nuestra memoria más actual utiliza los recursos de la memoria guardada, atesorada. Lo mismo también decía William James, el famoso psicólogo y médico norteamericano, el papá del estructuralismo, el famoso William James, decía lo mismo. Como consecuencia de un estado mental anterior es que se dan los estados mentales actuales. Por lo tanto, deben establecerse claras relaciones entre el lenguaje escrito y el hablado. Es lenguaje relacional. La palabra relación es clave, por eso lo pongo ahí en roja. Margarita Mestoy hablaba de 4 habilidades básicas del pensamiento. Margarita Mestoy, refiriéndose a Robert Sternberg, hablaba de 4 habilidades básicas. La observación, la comparación, la relación y la clasificación. Y luego hablaba de 3
habilidades integradoras, decía Margarita, que ella decía que análisis, síntesis y evaluación. Y me decía a mí, porque fue mi amiga personal, me decía que con esos procesos usted puede hacer toda la investigación que quiera. Y en efecto lo hago. Tengo trabajos científicos también presentados sobre el uso de los procesos mentales para poder hacer investigación científica en jóvenes llegados a la universidad. Mis estudios están ahí, los pueden ver en los repositorios o en Google, ¿no? Demostraciones de que eso es posible, desde el plano de lo que se decía la ciencia cognitiva. Pero ¿por qué el niño aprende? Aparte de los estímulos, ojo, esos estímulos, por eso el maestro es tan importante, porque el maestro es el regulador de esos estímulos. Abre la llave o cierra la llave, permite que el ambiente sea adecuado. El otro día me preguntaban que haga 4 recomendaciones a los padres de familia para que sean mejores educadores. Yo les hice 4 recomendaciones. La primera que se me ocurrió es que tienen que establecer los padres de familia un ambiente adecuado para el estudio, un ambiente adecuado para el crecimiento de los niños, una seguridad externa que le permita al niño aprender. Lo segundo es la autoestima, el desarrollo de la autoestima, el sentido de valor personal. Es importante que los padres desarrollen eso. Sí. Lo tercero son las excelencias humanas, que terminan siendo virtudes humanas. Y lo cuarto son el estudio de valores, que son fundamentales también para el crecimiento. Eso los padres. Pero el cerebro tiene un sistema que gobierna, controla todos los procesos mentales. El sistema ejecutivo del cerebro está en la parte anterior, en lo que se llama corteza prefrontal. Eso es lo que establece planes, resuelve conflictos, maneja el foco de la atención, inhibe reflejos y costumbres, maneja la autoestima. Es el poder que tiene la corteza prefrontal del cerebro, que el niño comienza a desarrollarla mejor después de los 4 añitos. Antes es muy difícil todavía. Hay estudios científicos ya sobre eso. La capacidad de gobernar nuestras acciones depende de la integridad del sistema de funciones ejecutivas. Pero si estamos dándole cocachos a los niños todo el tiempo, si el niño está cabeceando un balón de fútbol 50 veces en un entrenamiento, van quedando lesiones. Tenemos que hacer algo para ayudar a esto. De lo contrario, el resultado es adultos que no puedan expresarse debidamente y que han tenido problemas en la gobernanza mental. Y eso se ve todo el tiempo. Entonces, la memoria es clave para el aprendizaje. Vamos entrando ya en la segunda variable. ¿Qué sucede cuando descubrimos que las fake news, las noticias negativas, malas y mentirosas, influyen más que las noticias reales? ¿Han escuchado eso? Sí, durante la pandemia es real. Las investigaciones científicas nos dicen que las fake news o las noticias falsas tienen un poder súper más grande que las noticias reales. Entonces, durante el famoso problema que hubo en el 2013 durante la maratón de Boston, que pusieron bombas y se alteró en ese tiempo, se descubre por primera vez que el ser humano podría ser un comunicador digital. Entonces comenzaron la gente a grabar con sus celulares y a mandar la información. Así comienza la historia de la comunicación digital, donde cada persona con un celular puede ser un reportero del crimen o un reportero de las cosas. Entonces, para hablar de esto, debo decirles que se descubrió que esencialmente las noticias falsas tienen más éxito que las noticias reales por una sencilla razón, porque apelan a la emoción. Porque apelan a la emoción. Y la noticia falsa no está circunscrita en el estricto margen de la realidad, sino que el que la envía le pone un componente emocional, positivo o negativo. Ahí viene ya la segunda variable. Lo importante es la emocionalidad cuando uno aprende. Lo básico es la memoria. ¿Qué sucede cuando usted recibe una noticia dura, una noticia alarmante, una noticia de un crimen, cuando ve en el Ecuador las personas grabadas matando a otros en un mall? ¿Por qué el cerebro capta mejor las noticias con componentes emocionales? Porque al cerebro le gusta eso. El cerebro tiene una zona, que ya veremos luego, permítame ir más adelante tal vez. El cerebro tiene una zona que se llama amígdala cerebral.
La amígdala cerebral situada en el sistema límbico recibe todos los estímulos esteroceptivos e interoceptivos y todos los estímulos que llegan por tus sentidos. Si eres ciego, puede ser que olfatees el olor a gas, entonces ahí hay un peligro. Tocando, puede ser que estés tocando el colmillo de un animal que te va a morder, si es que eres ciego. Pero si observas a alguien con una pistola frente a ti, inmediatamente el cerebro capta y dirige hacia la amígdala cerebral todas esas cosas. Las emociones negativas impactan a la amígdala. Y da la casualidad que la amígdala del cerebro límbico está al lado del hipocampo. Inmediatamente pasa la información al hipocampo y se conecta con el hemisferio prefrontal. Resultado, terror, pánico y pérdida de la memoria. ¿Por qué? Porque es en el hipocampo donde se establece la memoria. Todo se consume y entonces la persona asustada, la persona impactada por una noticia negativa, la persona deprimida, depresiva, la persona con algún problema de estrés postraumático, no puede aprender como las demás, sencillamente porque su amígdala dispara y evita que la memoria recuerde lo que tiene que recordar. ¿Cómo van a haber relaciones con lo ya aprendido si la memoria está destruida? Déjenme decirles que esa es la zona que se destruye primero en el Alzheimer. Lo que estamos viviendo actualmente en el mundo entero es estados mentales que ya se han convertido en problemas de salud pública, número uno, incluyendo a sus niños. Su niño no podrá aprender como debe aprender si es que los estados emocionales y la inseguridad que se vive alrededor no le permite establecer una memoria capaz de aprender a aprender. Por eso las dos variables son importantes. La memoria se constituye por etapas. Hay una etapa que se llama memoria de corto plazo. Esa es la memoria que te permite recordar la cara de alguien, el número telefónico de alguien, pero eso se olvida en cuestión de segundos. Mientras que la memoria a largo plazo puede durar muchos días o periodos más largos. Los descubrimientos de Margarita Mestoy de Sánchez nos decían y nos dicen que para que tú logres que el niño establezca en su memoria un aprendizaje por más largo tiempo, es necesario graficar el aprendizaje. De ahí que nace toda la corriente de los famosos organizadores mentales, mapas conceptuales, organizadores mentales de aprendizaje, o más antiguamente cuadros sinópticos, cuadro de doble entrada, dibujos, mapas, lo que ustedes quieran llamarle. Pero ¿qué sucede? Si usted no grafica la información en su mente, en sus redes neuronales, y no la dibuja, entonces lo olvida más rápido. De ahí lo importante del manejo procedimental y estructural con mapas y con gráficos para aprender. Por eso los libros, sobre todo los de medicina, están repletos de mapas y de gráficos, porque el cerebro aprende mejor, lo guarda en la memoria a larga duración por más tiempo. Pero si usted quiere que el cerebro recuerde más tiempo aún y permanezca para siempre, lo que tiene que hacer es repetir. Es la base de enseñarle a un niño a manejar un vehículo, a un joven. Es la repetición. Pero sobre todo, la emoción que le pone al gusto por manejar. Entonces eso causa que el aprendizaje quede retenido para siempre. Lo puede perder, por supuesto. Si usted tiene un derrame cerebral, si lo golpean en la cabeza, lo puede perder. Pero la neurona es plástica. Hay plasticidad, le permite volver a reestructurarse. Por eso es que ahora podemos curar a los pacientes que tienen problemas de derrames o de cualquier otra cosa. Existe una transformación gradual de la memoria a corto plazo y esa transformación se logra por repetición. La práctica implica la perfección. El desarrollo de estas neuronas, por supuesto, es fundamental. No puede haber aprendizaje si hay entornos inseguros. Un entorno empobrecido durante un periodo crítico precoz del desarrollo puede producir cambios profundos en los circuitos neuronales, en las redes. Por tanto, la desnutrición es una primera cosa que hay que tomar en cuenta. Aprendemos, pero en presencia de las emociones negativas se afecta nuestro hipocampo y por tanto el estrés postraumático que vivimos actualmente como producto del rezago de la pandemia
Evita que el niño aprenda debidamente. Por lo tanto, tenemos que encontrar formas de darles ambientes seguros de aprendizaje. Ahí interviene el profesor mentor. El profesor que es amado, querido, respetado, el padre que se preocupa por sus hijos. De ahí el mentor. No es un profesor cualquiera. El mentor no tiene que ir apapachando a sus alumnos ni acercándose demasiado a ellos. Eso es peligroso. Pero un mentor guía, dirige, cuenta. El niño aprende porque confía, porque emocionalmente ese mentor es confiable. Y yo lo he vivido. Cuando mi mentor por primera vez me dijo, escriba en un diario porque usted sabe escribir, como me lo dijo el mentor y yo valoraba emocionalmente a ese mentor y lo valoraba como persona, comencé a escribir y desarrollé toda una carrera como escritor en medios públicos y medios privados escritos en el Ecuador, cosa que ya he ido olvidando un poco por mi pasión ahora por la televisión o por la radio y los medios. Tenemos en el cerebro lo que se llama neuronas espejo. Esto les permite al niño imitar. Los profesores de niños pequeños saben que los niños aprenden por imitación, muchas de las, y los viejos también, y los grandes también aprendemos por imitación. Por supuesto, cuando a mí me piden, oye, ¿cómo yo podría ser un buen divulgador científico? Pues entonces mire a los mejores, digo yo, imite a los mejores. En las neurociencias se supone que las neuronas espejo tienen un rol principalísimo en las capacidades cognitivas de vida social de los niños. Por lo tanto, potenciarlas implica mejorar emociones que facilitan retener en la memoria aprendizajes duraderos y establecer relaciones de aprendizaje que construyan nuevos aprendizajes. ¿Cuáles son esos modelos empáticos? Por ejemplo, eso es fantástico. Las neuronas espejo están ligadas con la empatía, el sentido de entendernos entre seres humanos, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y la imitación. Permítame que aquí parece que algo pasó con mí. Aquí estoy, perfecto. Las neuronas espejo descubiertas por el doctor Giacomo Rizzolatti hace como 30 años en Italia y que fue ganador del premio Príncipe de Asturias por ese logro. Y la imitación. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esto? Entonces el cerebro alberga múltiples sistemas de neuronas espejo que nos permiten que la emocionalidad facilite el aprendizaje, porque imitamos comportamientos positivos, emocionalmente nos identificamos con ese profesor. ¿Por qué? Porque habla bonito, porque me quiere, porque me exige, porque me sonríe, con esa maestra que me da su mano, que me enseña a aprender. Entonces, emocionalmente ese maestro tiene mucho que ver con el establecimiento de esas redes neuronales y fortalecimiento de la misma. El niño aprende mejor cuando las emociones son positivas. El cerebro alberga muchos de estos sistemas de neuronas espejo que facilitan la imitación. Imitar lo bueno, porque también podría ser imitar emocionalmente lo malo. ¿Eh? Ajá. Además, estas neuronas te permiten leer las intenciones, cosa que el niño puede hacer después de los 5 años, de los 4 años. Leer las intenciones de los otros. Las emociones, queridos amigos, además son un gran sistema de comunicación que te permite saber lo que te quiere comunicar la persona. Hay que saber leer las emociones. Las emociones, como dice Damasio, están en el teatro del cuerpo. Eso dice Antonio Damasio, premio Príncipe de Asturias y futuro premio Nobel. Científico, neurocientífico portugués en Estados Unidos. Fantástico, lean su libro. El libro se llama Buscando Espinosa. Ah, es el libro de Damasio. Él dice que las emociones están en el teatro del cuerpo. Ah, las emociones. Pero que los sentimientos están en el teatro del alma. Ah, eso dice Damasio. Extraer las implicaciones también nos permite las neuronas espejo. Extraer las implicaciones sociales de lo que alguien hace. Leer las emociones. Y eso para los profesores tiene que ser número uno, aprender a leer las emociones de su alumno, darnos cuenta si nuestro alumno está enganchado a lo que está aprendiendo, si los ojitos se le pusieron vidriosos, si realmente está disfrutando de lo que aprende. Eso se puede dar usted cuenta como maestro, porque lo que está demostrado es que nuestra capacidad para aprender está fuertemente enraizada en las relaciones. Las relaciones positivas que usted tenga con su estudiante, con su hijo, con su mentí, como quiera llamarle, están enraizadas en las relaciones con ellos. Y esas relaciones se establecen por emociones.
admiración, respeto, cariño, todo eso fundamenta el tema de las emociones que uno siente por el mentor. En el caso de las discapacidades, es imprescindible la relación humana porque además es muy importante el desarrollo de las habilidades blandas. Ajá. Ah, en la relación con los padres. Habilidades blandas que realmente deberían llamarse fuertes. Porque la empatía es muy fuerte, una habilidad muy fuerte para generar relaciones emocionales óptimas y mejorar los aprendizajes y optimizar los aprendizajes. Nuestras relaciones no solo moldean nuestra experiencia, nuestras relaciones cambian nuestra biología, inclusive. Eso está científicamente demostrado por la epigenética. Claro, puede ser que dos gemelos idénticos del mismo espermatozoide, del mismo óvulo, ovocito secundario, sean idénticos, vienen del mismo espermatozoide, del mismo óvulo. Sin embargo, si son criados en dos ambientes distintos, epigenéticamente desarrollarán distinto. Tal vez el uno expuesto a mejor comida sea más grueso que el más flaco que estaba expuesto a menos cantidad de comida. Tal vez otro, estimulado por el maltrato, tenga ciertos comportamientos anómalos y otro con buen trato sea diferente. Por lo tanto, la genética no determina. En muchas cosas, nuestro amigo, el padre de la evolución, Charles Darwin, está siendo muy cuestionado. La genética no nos determina. Existe un 98% de producción de enzimas y de proteínas a partir de lo que se llama el epigenoma. Y el epigenoma no es exactamente los cromosomas. Epigenética será para otro momento que podamos conversar. Entonces, cerrando el círculo, porque se me acaba el tiempo, las emociones son mandatorias. Si queremos aprender. Entonces, Candel dice que una emoción es un estado de ánimo temporal. Pero si ese estado de ánimo temporal se convierte en algo fijo, ya es una actitud. ¿Cuánta gente tiene actitudes negativas? ¿Cuántas personas que uno se encuentra en la calle siempre andan con un rostro enjuto, un rostro serio, un rostro difícil, impenetrable, y eso transmite a su niño cosas que no son muy positivas? Entonces, las emociones se muestran en el teatro del cuerpo, decía Damasio, dice Damasio, pero cuando pasa a ser una actitud, es una actitud compleja. Las emociones alteran nuestra capacidad para expresar. Las alteraciones actitudinales son emociones extremas que influyen en la perspectiva de vida y afectan al comportamiento, porque si tú estás permanentemente con esas emociones negativas, hay una carga de cortisol, que es una sustancia bioquímica de tus suprarrenales, y el cortisol es el enemigo número uno de tu vida. Si hay algo que realmente altera el genoma, no es la vacuna AstraZeneca, como se decía en tiempos de pandemia. Si algo que realmente altera tu genoma, es el estrés, generado por emociones negativas, por sentimientos negativos, por la capacidad que tiene el cerebro de entender o de no entender que no puedes hacer nada frente a un problema. Eso genera estrés. Y ese es el estado más difícil de entender ahora en pleno siglo XXI, la depresión. Acabo de ver un vídeo de un jovencito que subió expresando lo que sentía en su depresión. El jovencito lo subió a TikTok, todo el mundo lo vio y se suicidó después de unos 10 años. La depresión es una forma extrema de melancolía o tristeza, acompañada de una falta de energía y de emoción. No aprende igual. Las manías son una forma extrema de euforia, pero eso es lo que estamos viviendo actualmente, una alteración emocional, una dificultad para gestionar las emociones que devienen en falta de aprendizaje, en disminución de los aprendizajes, en negativización de los aprendizajes. Y por tanto estamos viviendo un retraso. Acá en el Ecuador, no sé en Guatemala o en Colombia, pero acá en el Ecuador estamos muy conscientes de que estamos totalmente mal frente a otros países hablando de lo que dicen las estadísticas. Acabo de recibir una comunicación acerca de cómo estamos en el tema de la lectura. Frente a países, nos compararon con un país africano y nosotros quedamos. ¿Qué pasa con la lectoescritura? No es problema también, sino del sistema, ¿no? Entonces, las emociones en este campo son fundamentales. Ahí está el gráfico que les quería decir. Aquí está la amígdala cerebral,
en su cerebro, en el mío y en el de ustedes, la amígdala en rojo. Miren la cercanía con el hipocampo, que es la zona de la memoria, la cercanía con el hipotálamo, donde está otras funciones como el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la capacidad para moverse, etcétera. Miren ustedes, la amígdala está conectada, como les dije, al... Entonces, todo eso lo que configura es un problema de falta de aprendizaje sumado por la depresión y las emociones negativas, ¿no? El cortisol es el enemigo de la salud pública número uno. Ahora, el cortisol es, la naturaleza lo creó para defendernos de los problemas, pero cuando su exagerada salida a la sangre es patente, porque no hemos aprendido a controlar y a gestionar correctamente las emociones, entonces uno de los problemas es que no aprendemos como deberíamos. No podemos optimizar. También debo recomendarles otra cosa más antes de terminar, es que si las emociones causadas por el estrés postraumático inundan de cortisol el hipocampo, no es posible optimizar aprendizaje. Si las emociones causadas por el estrés postraumático inundan de cortisol el hipocampo, el cortisol sale al cerebro cuando estamos viendo peligro, incapacidad para resolver esos peligros. A veces el problema es real, ver a alguien que nos apunta con una pistola, pero a veces es imaginario. Sin embargo, los descubrimientos neurocientíficos nos dicen que el cerebro no discrimina si lo que estás viendo es real o si lo estás imaginando. Igual produce cortisol, y el cortisol es un veneno cuando se utiliza inconsultamente en la interacción. Te sirve para salvar la vida ante un ataque, para correr, para defenderte, para reclamar, pero no te sirve cuando estás en paz. Altera tu sentido del ser, tu sentido emocional, y el cortisol es el enemigo de salud pública número uno por su mal uso. Los estados mentales nos cambian nuestra manera de percibir el mundo. Ahí está el tema de Damasio, las emociones se representan en el teatro del cuerpo. Para Damasio, las emociones son acciones o movimientos públicos, visibles del cuerpo. Se producen en la cara, se producen en la voz, en las conductas, y tú lo puedes leer. Lo cierto es que la investigación de la manera en que los pensamientos desencadenan emociones y en cómo las emociones se transforman en pensamientos, eso nos da un panorama clarísimo de la mente y del cuerpo. La más famosa actriz mexicana de los años 90 en las telenovelas se llamaba Mariana Levy. La pueden investigar por Google. Esta extraordinaria y bella mujer brillante era la reina de las telenovelas mexicanas. Un día salió a pasear con su esposo en su camioneta y sus hijitos. En un semáforo, dos tipos rastrillan un revólver y se lo ponen frente al vidrio de sus hijos. Al ver rastrillar el revólver, esta mujer vira la cara, los mira y tiene en ese momento un paro cardiorrespiratorio y se quedó muerta. El cerebro no alcanza a discriminar si lo que está viendo o lo que está imaginando es lo real. Igual produce sustancias tóxicas que evitan las emociones positivas, que emocionan negativamente y que causan obnubilación en todo aprendizaje que usted quiera tener. Una persona estresada, una persona deprimida, no aprende como debería aprender. Y esta mujer murió de esa manera. Por tanto, sea que esté imaginando o sea que esté viendo el peligro, el cerebro no discrimina y afecta a la amígdala y por tanto todo lo que estamos hablando tiene sentido. Otro efecto emocional es el tema del cortisol. Nuevamente les repito, destruye los telómeros. Ojo con eso, destruye los telómeros. Esta es una investigación de ganadora de premio Nobel del 2009, investiguenlo. Los cromosomas van deteriorándose en las células, las patitas se van dañando por la telomerasa y el resultado son las arrugas. El resultado es el envejecimiento prematuro. Ahora se está investigando mucho en Harvard la longevidad. Obviamente una persona que se le deteriora mucho por estrés sus cromosomas, envejece rápido, se enferma más y muere. La afectación del genoma detiene el aprendizaje. Habría que hablar en otra interacción, en otro webinar sobre epigenética, porque la afectación del genoma detiene el aprendizaje a través de un complicado revés para el proceso epigenético. Eso favorece el aprovechamiento de los conocimientos. Si dentro de tus genes hay una tendencia
el ambiente la puede contrarrestar, como decía Piaget en educación, y como dicen actualmente los médicos con el cáncer, uno de los problemas que está logrando enfrentarse y superando, pero nos llegan otros problemas. Amigos y amigas, espero haberles, digamos, espero haber interactuado positivamente con mi ponencia y que les queda como tarea y como deber mejorar cada vez para sus niños y niñas que en todas partes nos necesitan mucho. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Doctor, hay dos preguntas. Ya. Vamos a leerla. A ver, no sé si Manuel me puede ayudar con las preguntas. Aquí tengo en el chat, ¿no? Pero Exacto. no veo. Ay, muchas gracias por sus comentarios, amigos. Créanmelo, es mi deseo de servir. Investigación para ustedes, para mis amigos, para mis colegas. Ok, ¿alguna pregunta? Aquí está. Ajá. Lo que pasa es que están agradeciendo y las preguntas están A ver, desapareciendo. a ver. Pero una de las preguntas que pude observar decía, doctor, ¿qué puede hacer, qué estrategia puede usar un maestro cuando tiene un estudiante con cuadro depresivo? ¿Qué estrategias puede usar? Sí, bueno, ya cuando un estudiante tiene un cuadro depresivo, usted no lo puede tratar solo. Usted ya tiene que derivarlo a un especialista. Generalmente, los tratamientos actualmente son en base a químicos, sí, en las primeras etapas se puede usar litio, etcétera, pero también en base a psicoasistencia. O sea, es necesario que haya eh, seguimiento psicológico. Eso es fundamental. Usted como docente llega hasta cierto nivel, pero necesita apoyo especializado. ¿Qué puede hacer usted? A mí me parece que el estímulo cognitivo puede ser para usted un camino de lo que usted puede hacer por ese niño. Yo he tenido muchos chicos con problemas de tipo psiquiátrico. Tengo estudiantes de medicina inclusive. Pero estos chicos, ¿cómo superan una bipolaridad, por ejemplo? ¿Cómo superan una depresión? Créanmelo, muchos de ellos son estimulados cognitivamente y utilizan su inteligencia para vencer el problema. Si no, puede usted mandarlos a ver o vea usted la película Una mente brillante, donde el doctor Nash, premio Nobel de Economía, era esquizofrénico, podía controlar, gestionar su esquizofrenia utilizando el inmenso poder de su inteligencia. Eso podemos hacerlo, estimular cognitivamente al chico para que utilice la herramienta de inteligencia para contrarrestar de alguna forma estos temas de ansiedad, depresión o de... Eso es lo que usted puede hacer. Y lo otro es que tiene que sumar con especialistas, ¿sí? Sí. Alfonso. Muy bien. Eh, Otra pregunta que tenga algún docente para el doctor. No se olviden que en breve, El hecho de que un niño no aprenda. A ver, aquí veo una. Por favor, a ver, ¿cómo se va uno a estar? Aquí veo una. El hecho dice, buenos días, Cristina Cedeño. Dice, el hecho de que un niño no aprenda al mismo ritmo y tampoco socialice con sus compañeros, ¿se podría denominar como autismo? No, no necesariamente. No necesariamente. Hay niños que no aprenden al mismo ritmo porque de repente se les hace difícil enfocarse en un tema determinado. Un niño, por ejemplo, que ve muchos videojuegos, es posible que no tenga capacidad de concentración suficiente. No necesariamente un niño que no aprende al mismo ritmo o que no socialice es autista. No, síndrome de espectro autista. No necesariamente. Hay que investigar muy bien para no equivocarnos. Pero se ven muchos casos en niños que no aprenden al mismo ritmo porque se distraen, porque no se enfocan, porque no se concentran y no socializan con los compañeros por diferentes razones. Una de las más comunes que yo he observado son los estereotipos, ¿no? Si los padres les están diciendo que no se junten con niños de colores raros, y si los padres les están diciendo que no compartan el lunch con los amiguitos, es probable que no socialice bien. También tiene que ver con las maneras como los padres desarrollan la cultura intrafamiliar.
Muy bien. Dice otro docente, doctor, ¿va a haber otro seminario de neuroplasticidad? Pues, yo no sé. Pues puede ser que sí. Aquí hay una pregunta que dice, ¿el estímulo es la clave para orientar al niño hacia el gusto por un área educativa? Eh, bueno, la verdad es que esto es fantástico, Jaime. Jaime Centeno, gracias por la pregunta. ¿Cómo yo le puedo hablar? Le va a hablar el niño Roberto Briones, yo, el niño Roberto Briones. ¿Cómo el niño Roberto Briones puede engancharse o puede orientarse hacia un área educativa? Bueno, lo primero es realmente darse cuenta que uno ama lo que hace. Es decir, el niño tiene como particularidad el ser muy investigativo. El niño desde el principio, por eso es que te abruma con preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso molesta al papá. El niño de plano es muy investigador. Quiere saber el porqué de las cosas. Estímulos. Muchos niños no necesitan que tú los estimules tanto, más bien lo que necesitan es que no los desestimules, porque muchos educadores desestimulamos a los niños y muchos padres también. ¿Por qué te gusta un área educativa? Por ejemplo, en mi caso es porque encuentro que eso va acorde con mis preceptos en valores y con mis principios. O sea, yo sí, desde que era un joven, decidí que mi objetivo, mi propósito de vida era servir al resto. Entonces, cualquier profesión que hubiera escogido, mi destino final era del servicio. Quería servir a los demás con mucho amor y me encontré con esta oportunidad. Otra cosa más, mi querido Jaime, que es interesante, es que la vida te va dando espacios para que escojas. Si tú les pones al niño enfrente muchas posibilidades de que pueda haber varias áreas educativas de su interés, a la final, poco a poco, el niño va orientándose hacia ella en función de que algo le dice, esto es lo tuyo, esto es lo que te gusta, esto es lo que te va a hacer grande, esto es lo que te da más alegría, esto es lo que provoca placer. ¿Por qué el éxito de las drogas estas psicodélicas? Es porque han descubierto a través de la inteligencia artificial qué es lo que causa placer al ser humano. Entonces, si lo que le causa placer es la pornografía, eso es lo que le mandan, pues no. Si le causa placer los juegos electrónicos, eso es lo que le mandan. Ahora se maneja eso desde la inteligencia artificial, de ahí que hay serios reparos ante. ¿Listo, Alfonso? Muy bien. Antes de terminar, a los asistentes voy a enviar en el chat un link para que registren su asistencia. De acuerdo a ese registro, se va a enviar los certificados a sus correos. En este momento le voy a enviar el link. Ahí lo envío. Quiero Alfonso, antes de irme, quisiera agradecer a los más de 344 participantes que han estado y los que van a estar luego viendo este chat. Será un gusto en la medida que me inviten aquí la gente que trabaja acá, la gente de Runachai, la gente de DUEC, Alfonso, están muy interesados en servir. Entonces también coincidimos por eso. En la medida que me inviten, yo estaré muy gustoso siempre de interactuar con ustedes. Pueden seguirme también en YouTube, hay muchas cosas mías, pueden verlo en YouTube con mi nombre y apellido, ¿no? Sí. Roberto Briones Jiménez. Muy bien. Acabo de enviar el link para que se registren. Muchísimas gracias, como dijo el doctor, bueno, tuvimos más de 360 asistentes, mantuvimos los 345 asistentes el día de hoy. No se olviden que a las 6 de la tarde tenemos otro evento con la licenciada Mirta Mao desde Colombia en el área de inglés. A los que me están preguntando si van a volver los webinars con el doctor Roberto Briones, claro que sí. Si Dios nos dispone otra cosa, y bueno, tenemos aquí siempre la participación y la colaboración del doctor Roberto, siempre agradecidos. Queremos agradecer también a las personas que han hecho esto posible, a la empresa principal, a la empresa de Runa Chai. Gracias a Runa Chai. Quiero saludar también a las escuelas que están aquí de Runa Chai, los que son parte de Runa Chai, que tienen este valioso beneficio de los webinars y eventos presenciales sin ningún costo. A las personas que nos acompañan diferentes provincias del Ecuador, a las personas que están conectadas desde Colombia, tenemos mucha gente de Colombia,
Saludos para las personas de Colombia, a las personas que están conectadas de Perú, a las personas que están conectadas de Guatemala. Muchísimas gracias. Bendiciones. Y bueno, vamos a seguir para adelante. No se olviden, hoy a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Nuevamente le voy a enviar el link. Me están pidiendo el link. Está ahí en el chat. Está en el chat. Por si acaso, también voy a enviar el link de las redes sociales, porque en las redes sociales también tenemos sorpresas. Así que síganos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, que vamos a tener más sorpresas en adelante. Así que muchísimas gracias, Runa Chai, Robotics Mind, Als College y Santillana y todas las empresas que nos auspician y nos ayudan a difundir todas estas ideas. Por parte de quien les saluda, Alfonso Argüello Muñoz, EDUEC. No se olviden que somos EDUEC, inspiramos para innovar. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos a las 6 de la tarde. Saludos. Gracias a todos. Gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias.